En una empresa no tiene sentido que exista más de un presidente general o exista más de una junta directiva. Que existiera más de una representaría un fallo en el sistema o una incongruencia con las reglas que el sistema debe cumplir. Y muchas veces estas situaciones las tenemos que ver reflejadas en los programas que construimos. Es aquí donde el patrón Singleton viene al rescate. Existen situaciones de la vida real donde solo debería existir un objeto de cierto tipo. Más allá de un objeto no tendría sentido o no sería válido de acuerdo al contexto del problema. Un ejemplo de esto lo vemos a nivel empresarial. Entonces, por ejemplo, en una empresa no tiene sentido que exista más de un presidente general o exista más de una junta directiva. Que existiera más de una representaría un fallo en el sistema o una incongruencia con las reglas que el sistema debe cumplir. Y muchas veces estas situaciones las tenemos que ver reflejadas en los programas que construimos. Y algunas de las razones por las cuales debería haber una sola instancia de un objeto incluyen las siguientes. Una razón es que la lógica de tu negocio lo exige, es decir, de acuerdo al problema, solo tiene sentido que haya un objeto. La otra razón es que a lo mejor hay un recurso que es muy costoso de crear y por ende no lo quieres estar construyendo de forma frecuente. Y la tercera razón es que a lo mejor necesitas tener una instancia disponible en varios lugares de la aplicación, pero necesitas que sea una instancia específica, o sea, no quieres estar creando objetos nuevos todo el tiempo. Es aquí donde el patrón Singleton viene al rescate, donde él nos va a ayudar a garantizar que de cierta clase solo exista un objeto. Vamos entonces a explorar este patrón, en qué consiste. Vamos entonces a ver en detalle qué significa el Singleton, ¿listo? Y básicamente la idea es que nos asegure que exista solamente una instancia o un objeto, ¿listo? De una determinada clase y que a su vez pues nos provea, digamos que un punto de acceso o una forma para poder utilizar esta instancia. Esta es la idea básica del Singleton, ¿listo? Es un patrón, la verdad, bastante sencillo de definir, pero tiene unas implicaciones importantes. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que Singleton no es una palabra que traduzca directamente al español, entonces el mejor nombre sería única instancia, ¿ok? Aparte de eso, pues es un patrón de creación. Eso significa que nos ayuda a crear objetos cuando no podemos directamente hacer un new y el nombre de la clase. Listo, eso ya lo habíamos visto, digamos, en la parte introductoria. Aparte de eso, pues ese es un patrón de objetos, nos ayuda a estructurar los objetos. Y digamos que es un patrón muy sencillo y es tan simple que solamente hay un participante o una clase involucrada y es el Singleton como tal. ¿Listo? Entonces, este patrón, ¿cómo se ve? Este patrón básicamente es esa única clase y en esta única clase hay tres elementos importantes. La primera es que el constructor de la clase tiene que ser privado. ¿Por qué tiene que ser privado? Porque tenemos que asegurar de que el cliente o la clase que consuma este código no pueda crear un objeto, sino que él tenga que ir a través de un método especial, en este caso el método getInstance, que es el que nos va a devolver la instancia del Singleton. Entonces, si tú notas ahí, hay una variable de clase, ¿cierto? Que se llama uniqueInstance o instancia única. Ese es el único objeto de la clase que va a existir y lo va a tener la clase directamente, por eso es estático. Y aparte de eso vamos a tener otro método que pertenece a la clase, que es el que nos va a retornar esa instancia. Cada vez que tú quieras acceder a esa instancia, tú tienes que decirle Singleton, a la clase Singleton le tienes que llamar o invocar el método getInstance, ¿listo? Y así es como vas a obtener la instancia. Tú no podrías hacer new y el nombre de la clase porque el constructor va a ser privado. Eso nos va a proteger de que se puedan crear más objetos y podamos garantizar que solamente es uno solo. Ese es como el aspecto ahí principal. Entonces recuerda, tienes el método estático, tienes la instancia que va a ser privada y también va a ser estática, ¿listo? Y aparte de eso, pues vas a tener que tener el constructor privado y evitar que te creen nuevos objetos, ¿listo? Aquí hay un ejemplo sencillo. Este ejemplo tenemos una clase que se llama Window Manager. Normalmente en todas las aplicaciones, sobre todo si son de escritorio, suele haber una única clase o una única instancia que es la que se encarga de gestionar, digamos que todas las ventanas de la aplicación. ¿Listo? Entonces, esta clase suele existir, se llama Window Manager, ¿listo? Suele ser parte de los APIs y esta clase, por ejemplo, es un Singleton. Y si tú exploras, por ejemplo, los APIs o las librerías de tu lenguaje de programación, vas a encontrar varios casos
donde en ciertas clases solamente puede haber un único objeto y todo se hace a través de ese objeto. Que exista más de uno sería algo inconsistente en la aplicación o sería algo que llevaría a situaciones, digamos, que no deseadas. ¿En qué casos utilizar singleton? Bueno, digamos que ahí el primero es, como ya lo hemos dicho, necesitas un único objeto de una clase, ¿listo? Y que ese objeto esté disponible para todos los clientes. Esa parte también es bien importante, tiene que poderse acceder, ¿listo? Y la otra situación es que necesitas mayor control sobre las variables globales, ¿listo? Porque mira que, a diferencia de una variable global, el singleton lo que hace es que tú tienes que ir a través de un método, ¿listo? Y a través de ese método tú obtienes esa instancia, ¿listo? No es una variable que está por ahí suelta y cualquiera la puede entrar a modificar, sino que hay un acceso controlado y el singleton te ayuda justamente a controlar esa forma de utilizar la variable, ¿listo? ¿Qué ventajas tiene singleton como tal? Pues la primera, como habíamos dicho, es acceso controlado a la instancia. Por otro lado, el objeto singleton se inicializa solo cuando se necesite. Entonces tú puedes tener ahí el método que devuelve la instancia, pero si el método nunca se llama o se llama, digamos que en un punto tardío de la ejecución de la aplicación, pues tú no tienes que crear el objeto inmediatamente apenas arranca, sino que tú puedes hacer algo que se llama lazy initialization o inicialización perezosa, que es que básicamente el recurso tú no lo creas hasta que alguien lo necesite. Tú accedes al objeto de forma protegida a través del método, pues entonces estás garantizando que se cree en el momento en que tú lo consideres pertinente. Por otro lado, algo interesante es que como yo accedo el objeto a través de un método, pues entonces yo tendría la flexibilidad de cambiar la implementación. Entonces, si en un momento dado tú quieres que no sea un solo objeto, sino que a lo mejor existan 2 o 3, ¿listo? Entonces tú podrías cambiar la implementación de ese método para devolver más de una instancia, ¿cierto? Pero lo puedes hacer de forma controlada. Y como los clientes siempre interactúan o siempre piden el objeto a ese método, entonces tú ese método luego lo puedes cambiar como tú quieras, ¿listo? Y pues la otra ventaja grande es el punto de acceso global a la instancia, o sea, como el objeto es de la clase, pues la clase es la que alberga esa instancia, entonces de alguna forma es como que es un punto bien conocido para utilizar la variable. ¿Qué desventajas tiene singleton? Pues la primera es que en ambientes multihilo requiere un manejo especial. Esto no es realmente complicado, pero si tú tienes aplicaciones donde hay varios hilos o que requieren acceder a la instancia, pues tú tienes que asegurarte de que en la misma instancia sea utilizada en los 3 hilos. ¿Listo? Pueden ocurrir problemas de concurrencia donde puede que más de un hilo termine con una copia diferente de la clase y eso lo vamos a ver en la parte práctica. Pero digamos que ese es un tema a considerar. En ambientes multihilo, digamos que la implementación se complica un poquito más, pero pues tampoco es mucho. Pero es una desventaja, ¿listo? Cuando quieras hacer pruebas unitarias, aquí es un poquito más difícil, ¿listo? La razón es que los frameworks de pruebas unitarias suelen utilizar lo que se llama mocks y básicamente un mock es como una representación especial de un objeto para utilizarla en las pruebas y normalmente esos mocks funcionan con herencia. Entonces aquí en el singleton de alguna forma la herencia es un poquito más difícil, sobre todo por el tema de los métodos estáticos. Digamos que hacer la prueba unitaria del singleton es más difícil normalmente, ¿vale? E incluso algunas personas llegan a considerar el singleton un antipatrón porque de alguna forma se introduce un estado global, ¿listo? Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esto porque de alguna forma el estado global se hace de forma controlada, pero sí es importante aclararte que en algunos contextos algunas personas consideran que este puede llegar a ser un antipatrón. Yo personalmente no creo que así lo sea, pero es una opinión que existe en algunas partes de la industria. Entonces espero que te haya quedado clara la explicación del singleton. En el próximo video entonces vamos a ver cómo se puede implementar esto de forma práctica. Ahora vamos a implementar entonces el patrón de singleton. Entonces para esto vamos a reutilizar el proyecto que habíamos creado para el patrón de fachada y sobre este proyecto vamos a seguir documentando los demás patrones del curso. Entonces aquí ya teníamos una estructura básica. Lo que voy a hacer a continuación es crear un nuevo paquete para este patrón. Entonces voy a darle clic derecho en Java, New, y aquí voy a Package. Entonces aquí vamos a darle course.designPatterns.singleton. ¿Listo? Por cada patrón vamos a tener un paquete. Entonces aquí ya tenemos esto y vamos a ver entonces cómo se implementa. Entonces aquí voy a darle clic derecho nuevo. Voy a crear una nueva clase que se va a llamar singleton y ahí vamos a ver entonces los detalles puntuales del patrón. Entonces ya en el video anterior habíamos mencionado algunas cosas,
pero profundicemos en esto. Entonces lo primero que habíamos dicho es que la idea del singleton es que nos dé una única instancia de la clase. ¿Listo? Entonces esa instancia primero que todo debe estar guardada en un atributo que va a pertenecer a la clase. Entonces para eso vamos a crear un atributo estático. ¿Listo? Va a ser de tipo singleton, es decir, de la clase que queremos que solo haya una instancia, y vamos a llamarlo unique instance. ¿Listo? Aquí es donde va a estar guardada esa única instancia. Por otro lado, habíamos dicho que era importante que el constructor fuera privado. ¿Por qué? Porque así yo aseguro de que no puedan darle new a mi clase. ¿Listo? Entonces, al hacer el constructor privado, estoy evitando esa situación. Aquí puedo tener algún código de inicialización adicional. De pronto quiero inicializar algunos atributos del objeto y demás. ¿Listo? Y luego viene la otra parte importante, que es el método que nos va a devolver la instancia. Ese método pues tiene que ser estático. ¿Listo? Y va a devolver una instancia o va a devolver un objeto del tipo de la clase. Y por lo general lo solemos llamar getInstance. ¿Listo? Y ese es mi método. Entonces aquí tengo que hacer un par de cosas. La primera es que tengo que verificar si la instancia es o no es nula. ¿Por qué? Porque la primera vez tenemos que crear el objeto. Las siguientes veces, como el objeto ya existe, pues lo único que hacemos es retornarlo. Entonces, si la instancia es nula, pues vamos a hacer aquí algo. Y en caso de que no sea nula, pues no va a entrar a ese if y podemos retornar directamente la instancia. ¿Listo? Entonces, veces posteriores, pues no va a entrar a este if y va a retornar inmediatamente. Pero si es la primera vez, entonces lo que debemos hacer aquí es irnos acá y decirle que unique instance sea igual a new singleton. ¿Listo? Ahí estamos creando el objeto. ¿Por qué podemos hacer aquí new? Porque el constructor es privado, es decir que lo podemos utilizar dentro de la clase, pero en otra no podríamos. ¿Listo? Entonces, esta es la implementación más básica de singleton y con esta ya podemos tener el patrón andando. ¿Cómo lo verificamos? Entonces lo que voy a hacer es que voy a darle clic derecho al paquete de singleton y voy a crear una clase donde lo vamos a ejecutar. ¿Listo? Esta va a ser nuestra clase ejecutable. Voy a llamarla singleton client y vamos a crear aquí un método ejecutable. Para eso voy a utilizar psvm, le doy tab y eso me crea el método main. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un par de pruebas. Entonces singleton, llamémoslo esto aquí singleton 1, singleton 1, y si intentamos hacer new singleton, ahí vamos a ver entonces que eso no nos va a servir. ¿Por qué no nos va a servir? Justamente porque dice que tiene un acceso privado, entonces, y está hablando del constructor. Entonces eso significa que no podemos hacer new y la idea es evitar que esa situación ocurra. Entonces, como no puedo hacer esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar la clase y llamar el método .getInstance. Siempre tengo que ir a través de ese. Y esa es la idea del singleton, poder controlar esa instancia. Y digamos que quisiera crear, ¿qué dice aquí? Quisiera crear una segunda variable. Voy a llamarla singleton2 o singleton2. Y pues tenemos que hacer necesariamente lo mismo. ¿Listo? Si esto está bien, singleton 1 y singleton 2 deberían apuntar al mismo objeto en memoria, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí, vamos a imprimir por pantalla y para eso podemos darle sout y le damos tab. Y aquí podemos decirle, hagamos una comparación. Singleton 1, si singleton 1 es igual a singleton 2, entonces mostramos un mensaje. Solo hay una instancia. ¿Listo? Estamos haciendo aquí una condición en línea. Y en caso contrario, entonces vamos a poner aquí el singleton ha fallado. ¿Listo? Voy a aumentar aquí un poquito el espacio. Y ejecutemos esto a ver. Vamos a esperar un momentico mientras compila y ejecuta. Listo, solo hay una instancia. Entonces, eso significa que sirvió. Entonces, esa es la implementación más básica. Sin embargo, esa implementación tiene un problema. Y el problema es que aquí, cuando tenemos un ambiente multihilos, es decir, un servidor web, o digamos que un ambiente donde pueden haber, digamos que múltiples objetos simultáneos que pueden estar tratando de acceder al singleton, podemos llegar a una condición donde
puede que tengamos múltiples instancias. Entonces imagínate que hay dos hilos y cada uno de estos hilos intenta ejecutar el método y ambos llegan a esta línea casi al mismo tiempo. En realidad no es al mismo tiempo pues por el tema de cómo funcionan los procesadores, pero ambos podrían llegar casi al mismo tiempo aquí y llegar y crear la instancia. Y de ahí eso llevaría a que entonces tendríamos dos instancias del objeto. Entonces un hilo se quedaría con una copia y el otro hilo se quedaría con otra copia. Y eso haría que nuestro código sea inconsistente y que no estemos cumpliendo la labor del singleton, y eso nos puede llevar a problemas de concurrencia, problemas de inconsistencia de los datos y demás. Entonces, por lo general, cuando tienes un ambiente multihilo, tú tienes que asegurarte de que sea la misma instancia alrededor de todos los hilos. ¿Listo? Y eso es lo que se llama que una implementación sea thread safe, o sea, como segura para hilos. Entonces vamos a ver una segunda versión del singleton donde podemos lograr eso. Entonces aquí voy a crear otra clase. Vamos a dejar esta aquí quietica para que nos quede de referencia y vamos a llamarla thread safe singleton. ¿Listo? Le damos OK y vamos a dar un par de detalles acá. Entonces, pues primero, en algún lado tenemos que guardar esa única instancia, ¿cierto? Ya habíamos dicho que tenía que ser estática, va a ser del tipo de la clase y vamos a llamarla unique instance. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí digamos que vamos bien, pero hay en detalle. Entonces lo primero es que aquí tenemos que tener algo adicional y es un keyword, no muy común, pero importante cuando se utilizan hilos, y es este keyword de volátil o volatile. Entonces este keyword lo que hace es que cuando haya referencias a este objeto, esa referencia sea consistente a través de múltiples hilos. Porque lo que suele pasar en Java en particular es que puede ocurrir de que la máquina virtual cree una copia, digamos que de la referencia, y se la asigne a otro objeto, y luego cree una copia y se la asigne a otro objeto o a otro hilo. Este volatile asegura que sea exactamente la misma variable en ambos escenarios y que si llega a cambiar, pues entonces se replique en todos los hilos. Entonces este volatile aquí es importante. Por otro lado, pues necesitamos de nuevo el constructor privado. Aquí digamos que en ese pedacito no hay cambios. Y viene el método entonces que nos va a devolver la instancia. Entonces va a devolver un thread safe singleton y se va a llamar getInstance. ¿Listo? Entonces aquí pues la validación de si el objeto está nulo la volvemos a hacer. Y listo. Si el objeto no está nulo, pues no entra al if y pues retorna aquí directamente. Esa parte no cambia. Sin embargo, aquí dentro de la condición tenemos que hacer unos cambios. Entonces lo primero es que vamos a utilizar un keyword que se llama synchronize, y si no estás familiarizado con este keyword, esto significa que básicamente lo que estamos haciendo es que si dos hilos al tiempo tratan de obtener la instancia, que es el problema que teníamos en el caso anterior, la idea es que este synchronize o este bloque de código síncrono va a hacer que solamente un hilo pueda entrar a la vez al bloque de código. ¿Listo? Y eso es lo que garantiza que el primer hilo que llegue va a crear la instancia, el segundo se va a quedar esperando, pero la idea es que luego cuando el segundo hilo entra al bloque de código, entonces tome la instancia que creó el hilo anterior. De eso se trata. Cuando utilices estos bloques de código síncronos, tienes que darle aquí un objeto como parámetro. Este objeto tiene que ser siempre el mismo y es el que define el bloqueo. En este caso, pues uno suele utilizar el objeto que representa la clase. ¿Listo? Con eso suele ser suficiente. La idea es que sea el mismo en todos los hilos. Y acá entonces vamos a entrar aquí, vamos a hacer la validación. Vamos a decirle aquí que si la instancia sea igual a null. Eso, ¿por qué tenemos que hacer este doble chequeo? Te estarás preguntando si aquí arriba ya lo estamos haciendo. Porque el hilo que se queda aquí esperando, el hilo, digamos que entre después del primero, ¿qué es lo que le va a suceder? Él va a entrar aquí, ¿cierto? Pero ya el primer hilo pasó y creó este objeto exitosamente. Entonces ya aquí esa instancia no va a ser nula. ¿Listo? Entonces, en el caso del primer hilo, el primer hilo va a seguir encontrando que esto es nulo y entonces va a poder decir acá unique instance igual a new. Entonces, una vez el primer hilo cree la instancia, ya quedó el objeto creado, quedamos bien. Sin embargo, el segundo hilo está esperando todavía aquí. Y apenas el primer hilo termine, el segundo hilo va a entrar, va a verificar esta condición y se va a dar cuenta
que ya la instancia no es única. Entonces no la va a crear de nuevo, se va a salir y al final va a retornar la que el hilo 1 creó. Eso es lo que nos va a garantizar que en ambientes multihilo podamos efectivamente tener una sola instancia del singleton. ¿Listo? Entonces esa es la variante thread safe, que en general digamos es como la que deberías utilizar porque casi siempre estamos en ambientes multihilo, a menos que tengas una aplicación de escritorio donde por ejemplo solo hay un usuario a la vez, no hayan temas de concurrencia y demás. Entonces, para ver un ejemplo, digamos que para el cliente esto es totalmente transparente y esto lo podemos digamos que ver aquí en un ejemplo sencillito. Entonces vamos a crear un par de objetos, entonces llamémosle thread safe singleton 1 y entonces acá le pedimos la instancia. Voy a aumentar aquí un poquito el espacio y creemos otro objeto. thread safe singleton 2 y le pedimos la instancia. Para facilitar un poquito el trabajo voy a copiar esta línea de acá y acá vamos a comparar los objetos. Entonces voy a comparar el singleton 2 con el singleton 1. Aquí por espacio abrámonos un poquito y aquí podemos decir solo hay una instancia thread safe. ¿Listo? Y aquí digamos el singleton thread safe ha fallado. Entonces si ejecuto esto, listo, te vas a dar cuenta que efectivamente tuvimos una sola instancia en este caso también, pero nos aseguramos entonces de que estuviera segura a nivel de hilos y eso es todo. Espero entonces que te haya quedado clara la implementación de singleton.